Introducción a la filosofía. Bertelloni y Tursi. Resumen. ¿Qué es la filosofía? La palabra filosofía significa amor, filo, a la sabiduría, sofía. La filosofía ha sido y es una tarea de permanente búsqueda de la verdad acerca de la realidad. La filosofía procura encontrar un principio único y unitario sobre cuya base puede responderse la pregunta acerca de qué es la realidad. Por ello, la historia de la filosofía es la historia de una serie de principios que los distintos filósofos han propuesto a lo largo del tiempo como explicativos de la realidad entendida como un todo. Nuestro conocimiento del mundo quiere ser total, pero no logra serlo. En este sentido, la relación de la filosofía con el mundo es total solo en un sentido, es decir, lo es en cuanto quiere aferrarlo y conocerlo como todo, pero al mismo tiempo no logra ser un conocimiento total, pues la filosofía nunca termina ni satisface plenamente su búsqueda del saber. De allí el nombre peculiar de este conocimiento, filosofía. Ello no significa conocimiento, sino amor, filo, al conocimiento y a la sabiduría, Sofía. Es decir, una permanente actitud de movimiento en búsqueda del saber que nunca logra ser completamente satisfecho. Por ello, la filosofía es un ya en cuanto a actitud, pero también es un todavía no en cuanto a realización. Ese ya suele comenzar con una situación de asombro frente a algún hecho o situación límite. Así, las situaciones límites actúan como una suerte de catarsis. Ellas abren un espacio para el asombro que, a su vez, produce la caducidad del saber ya poseído, colocándonos frente a la expectativa de un saber absolutamente nuevo. Es verdad que muchas veces, en cuanto a saber total, las preguntas planteadas por ese nuevo saber también podrán ser respondidas por la religión, por el arte, por las humanidades. Pero lo que caracteriza a la respuesta de la filosofía es que ella, además de ser un saber total, quiere ser un saber desinteresado, racional, crítico y sin supuestos. Es un saber desinteresado porque el conocimiento filosófico tiene su fin en sí mismo. En efecto, a la filosofía no le interesa conocer para satisfacer las necesidades inmediatas de la vida cotidiana. Ella es una afirmación del ocio creativo y pretende ir más allá del mundo del trabajo. En este sentido, la filosofía no quiere utilizar o manipular la realidad, sino conocerla y disfrutar de ese conocimiento. A diferencia de las ciencias, la filosofía es, además, un saber sin supuestos. La filosofía rechaza el principio de autoridad, es decir, rechaza la aceptación de afirmaciones acerca de la realidad basadas en la autoridad de terceros. La única autoridad que la filosofía acepta es la de la razón. Y por último, la filosofía es también un saber crítico porque siempre se revisa a sí misma y revisa todo otro conocimiento. La filosofía se encuentra en una situación paradójica. En efecto, ella busca la totalidad, pero nunca llega a completar la totalidad a la que aspira. Si la filosofía fuera música, de ella podría decirse que es la permanente búsqueda del acorde que falta para construir la melodía perfecta. En ello, es decir, en el hallazgo de ese acorde, consistiría la absoluta integridad de lo que la filosofía busca. La filosofía antigua. Antes de que en el mundo griego hubiera filósofos, las explicaciones acerca de la realidad fueron escritas por los poetas. Hoy sabemos que el pensamiento filosófico hizo su ingreso en el mundo occidental cuando tuvo lugar la superación del pensamiento mítico y cuando las explicaciones de la realidad basadas en relatos religiosos dejaron espacio al ingreso del pensamiento racional. Los historiadores llamaron a este fenómeno tránsito del mito al logos. Sócrates fue un personaje real, histórico. Para él, la filosofía es un conocimiento al que no es indiferente la moralidad del filósofo. Su personalidad se caracterizó porque, como él decía, no poseía la verdad, sino que la buscaba y ayudaba a buscarla. Si la virtud es conocimiento,
Ella puede enseñarse mediante el razonamiento y el diálogo. La filosofía medieval. El pensamiento medieval se caracteriza esencialmente por la impronta religiosa del cristianismo. El cristianismo se presenta en Occidente hacia el siglo II como una religión. Esa religión estaba contenida en un texto sagrado, la Biblia, y transmitía fundamentalmente un mensaje de salvación. En este periodo sobresale fundamentalmente la figura de San Agustín de Hipona. Agustín es dualista, entiende al hombre no como una unidad, sino como un compuesto de cuerpo y alma. El alma utiliza el cuerpo como un instrumento. Toda su obra establece la búsqueda de la sabiduría que él identifica con la felicidad, la verdad y el Dios cristiano, en lo que él llamó ocasionalmente filosofía cristiana. La búsqueda de Dios o la felicidad, único motivo, según Agustín, por el cual se filosofa. Solo por fe logramos en esta vida, dice Agustín, ser felices en esperanza. Su cumplimiento pleno se dará en la otra vida con la visión beatífica. Esta presencia de Dios en la mente humana garantiza no solo el conocimiento verdadero, sino también, y especialmente, que la búsqueda de la felicidad no sea en vano. La filosofía moderna. La filosofía clásica y medieval conoció su crisis en el siglo XVI, cuando la irrupción de los fenómenos culturales llamados humanismo y renacimiento contribuyeron al derrumbe de la concepción medieval del mundo. Ambos fueron el resultado de la fractura del sistema de creencias del mundo de la Edad Media, es decir, de una fractura de la concepción del mundo que había colocado al hombre en un lugar secundario después de Dios, pues el mundo medieval era marcadamente teocéntrico. Se destacan los filósofos Descartes, Hume y Kant. De hecho, el primero de ellos escribió un texto titulado El discurso del método, texto canónico de este tiempo. La filosofía contemporánea. Si debe mencionarse un hecho histórico relevante para identificarlo con el comienzo de la filosofía contemporánea, ese hecho debería ser la Revolución Francesa, el nacimiento de la burguesía y las filosofías que reaccionaron contra estas posiciones. Pero en rigor, la filosofía contemporánea no se agota en ambos fenómenos. De hecho, después de Hegel, Marx, el positivismo, la fenomenología, la hermenéutica y el existencialismo completan el panorama del pensamiento contemporáneo. Para Marx, el papel que debe cumplir la filosofía es transformar la realidad. La tarea de la filosofía, pues, no es teórica, sino práctica. La filosofía cerciora una práctica histórica y social que prepara el advenimiento de una sociedad nueva y justa. Husserl aspira a una reforma de la filosofía que haga de ella una ciencia estricta, un saber fundamental y definitivo, con problemas y teorías bien determinados y con un método propio, el fenomenológico. El método fenomenológico se propone la descripción de la estructura de la experiencia tal como se presenta a la conciencia, a partir de una serie de reducciones que van de las cosas, individuales y mudables que aparecen en la intuición, hasta llegar a las esencias o ideas, universales y necesarias, de las cosas constituidas por el sujeto trascendental cognoscente. En filosofía husserliana se forma Martin Heidegger, y de ella también son deudores, de alguna manera, el existencialismo y la hermenéutica. Para el existencialismo, la filosofía debe tratar fundamentalmente de la existencia. De hecho, la existencia precede a la esencia. El hombre primero existe, comienza por no ser nada y después se define de la manera que haya libremente optado. Así, el existencialismo se centra en el análisis de la existencia humana concreta y finita, en la subjetividad individual y su poder de elección libre. Algunos representantes del existencialismo son Jean-Paul Sartre, Jaspers, Merleau-Ponty y Kierkegaard. Para Heidegger, el pensador más original e influyente del siglo XX, el tema propio de la filosofía es la cuestión del ser. A la presencia del ser en el hombre, Heidegger la denomina Dasein. El hombre es en el mundo, por su comprensión, por sus posibilidades de ser. El hombre está arrojado hacia adelante,
porque puede ser o no ser. De hecho, de entre todas las posibilidades de ser, el ser ahí tiene la posibilidad de no ser. Esto es morir. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de su existencia, y encontrarse sosteniendo esa amenaza constituye el temple de su angustia. La filosofía en sus problemas. Algunas problemáticas filosóficas pueden ser las siguientes: el debate a priori a posteriori, el racionalismo versus el empirismo, la demostración de la existencia de Dios, los enunciados de la metafísica, las problemáticas éticas y políticas. De hecho, para finalizar el video, vamos a quedar con esta última. ¿Cuáles son las 5 preguntas básicas de la filosofía política? 1. ¿Por qué los hombres viven en sociedad? 2. ¿Por qué los hombres obedecen a un gobierno y por qué algunos hombres tienen poder sobre otros? 3. ¿Cuáles son los criterios para determinar quién debe detentar el poder político? 4. ¿Cuáles son los criterios para determinar lo que debería estar fuera del alcance del poder político? 5. ¿Hacia el logro de qué fines debe dirigirse el poder político y cuáles son los criterios para determinar esos fines?